Ahora. Eso es verdad, efectivamente. Pues aquí tenemos ya el mensajito. Cuando quieras, Sara, todo tuyo. Empezamos ya. Bueno, Creo que sí, son pues y voy a 5, compartir. está bien para empezar. Vale, pues voy a compartir pantalla. Bueno, pues así lo veis bien. Sí. Vale. Bueno, pues nada, hoy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Unas horas que, bueno, son buenas para unos y para otros regulares, pero gracias. Yo soy Sara Moraga, soy ambientóloga y soy consultora energética. Entonces, bueno, pues vamos a hablar en este ratito sobre cómo ahorrar en la factura de la luz, cómo poder ajustar la potencia que tenemos contratada, subvenciones en temas de eficiencia energética, instalaciones de energías renovables y daré unas pinceladas también de lo que son las comunidades energéticas, ¿vale? Que es algo bastante novedoso y que es muy interesante. Bueno, pues aquí tenéis un poco la guía de lo que vamos a tratar, ¿vale? Lo paso un poco rápido. Y bueno, esto ya lo sabéis todos. En España estamos pagando 8 veces más que en Francia y 4 más que en Alemania por la factura de la luz. Entonces, bueno, pues ante esto es importante que nos concienciemos y que tengamos las tarifas y la potencia súper ajustadas para no regalar ningún euro a las comercializadoras y a las distribuidoras. Entonces, bueno, pues la masterclass de hoy va a consistir en eso, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, una factura de la luz, es una factura estándar de Naturgy, en este caso tiene 3 hojas y vamos a ir viendo un poco paso por paso para que todos entendamos nuestra factura de la luz. Entonces, aprovecho para deciros que si tenéis a mano una factura de la luz, pues que lo podáis ir viendo y si tenéis alguna duda de algo que yo explique que no os aparece en la factura o algo, o bien me interrumpís y lo vemos, o bien lo dejamos para el final, ¿vale? Como prefiráis. En la parte de digamos, la primera parte de las facturas siempre nos viene el precio en grande, lo que tenemos que pagar y tal. Eso todos ya lo sabemos. Luego en la parte, digamos, de inicio nos aparece pues, el número de la factura y lo importante es saber de qué fecha a qué fecha nos están realizando el cargo, ¿vale? Como veis en esta factura sería desde el 1 de julio al 31 de julio el importe que estamos pagando en esta factura, ¿vale? La segunda parte, pues aquí vemos un poco el tema de cuánto destinamos de nuestra factura, del importe total, cuánto destinamos a la energía, cuánto destinamos a los impuestos, cuánto destinamos al alquiler de contador, etcétera, etcétera. Pero bueno, son datos que, digamos, en energía también están metidos de aquella manera algunos impuestos también, o sea que bueno, estos datos los tomaría un poco con pinzas. Pero lo importante de esta parte es la última parte donde nos aparecen los datos de la comercializadora, donde tenemos que ponernos en contacto en el caso de que queramos hacer cualquier cambio de potencia, por ejemplo, o incluso, bueno, pues Sí, eso es lo que me falta. cambio de tarifa. Buenas tardes. Pues, hola, buenas tardes, Fernando. Pues lo podemos ver en esta parte de aquí de la factura, ¿vale? En esta parte de abajo. Luego la siguiente parte de la factura de la luz, pues ya es el detalle, que esto es muy importante porque aquí nos tenemos que fijar en realmente lo que estamos pagando por nuestra energía. En este caso, en esta factura, el cliente está pagando, digamos, está pagando un precio por la electricidad en hora punta, que sería a 29 céntimos, en llano a 24 céntimos y en valle a 19 céntimos. El término de potencia tiene una potencia contratada de 5,7 kilovatios, ¿vale? En los dos tramos, que se puede también poner una potencia en un tramo y otra potencia en otro, que eso mucha gente no lo sabe.
Y luego, algo que quería comentar, que en esta factura, por ejemplo, ya está aplicado el ajuste del Real Decreto, que es el tope del gas, ¿vale? El impuesto del gas. Algunos de vosotros quizá no lo tengáis todavía porque solo se aplica a facturas o, bueno, tarifas que hayan hecho algún cambio en su tarifa o con su comercializadora a partir del 26 de abril de este año. Entonces, todas las que sean anteriores a eso, no puede ser que no le esté cobrando este impuesto, que como veis es un impuesto bastante considerable. El tope del gas en esta factura, si dividimos digamos, si sumamos todos los kilovatios consumidos, que son punta, llano más valle, o sea, dividimos 77,47 entre ese total de kilovatios, nos sale que está pagando un tope del gas a 0,14 euros el kilovatio hora. El tope del gas se cobra el mismo, da igual la comercializadora, porque esto, digamos, va diariamente o semanalmente lo van regulando y lo van estipulando cuál es ese tope, ¿no? Tanto el gobierno como las grandes distribuidoras. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estos 14 céntimos los sumamos a los 29, a los 24 y a los 19, con lo cual ahí es, digamos, el precio que estamos pagando bastante elevado para mí, vamos, desde mi punto de vista, el precio de la luz. Acordaros que hace un par de años el que pagaba 15 céntimos estaba pagando bastante bien la luz. Y ahora ya, pues esos precios, por desgracia, ni los vemos. Entonces, bueno, luego el tema de la financiación del bono social, que eso también se nos aplica a todos. Y luego los impuestos, ¿vale? Que esos también son iguales para todos, y el alquiler del contador, que también es igual. Hay veces que varían un poquito en función de una comercializadora a otra, pero bueno, más o menos es algo estándar. ¿Vale? Entonces, esta parte es la más importante de la factura, de conocer bien a cuánto estamos pagando el precio del kilovatio hora y a cuánto estamos pagando también bueno, o sobre todo cuánto tenemos de potencia contratada, que eso lo sepamos. Estos son los tramos horarios de lo de punta, llano y valle. Se aplican digamos, a estos tramos horarios, ¿vale? El más económico sería lo verde, que sería entre diario de lunes a viernes de 12 de la noche a 8 de la mañana, y todos los sábados y domingos y festivos nacionales, ¿vale? Luego, por ejemplo, el tramo llano intermedio sería desde las 8 de la mañana hasta las 10, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Y el tramo punta, o el más caro, sería entre las 10 y las 2 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, eso de lunes a viernes. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues quien pues tenga que hacer una jornada que trabaje desde casa, o que esté ese tiempo en casa durante el tramo punta, pues claro, está consumiendo y pagando la luz en el momento más caro, ¿vale? Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, pues trasladar todos los consumos energéticos que hagamos a nivel de doméstico o a nivel de negocios a los tramos valle, si se puede, y si no, pues al tramo llano, ¿vale? Siempre que se pueda, claro. Luego, por ejemplo, en Sara, sí. que eso se aplica también no solo a particulares, sino a las empresas también, ¿no? A empresas también que tengan, sí, la tarifa indexada, sí. Esa misma regulación, ¿no? De Sí. valle, llano. Sí, quien tenga un precio estable en la tarifa no se le aplica. Claro, es que en la hora punta es justo cuando están las empresas funcionando, cuando están abiertas. Claro, pero hay Entonces, hay les meten empresas un que tienen crujillo. hay empresas que tienen otra tarificación, que tienen a lo mejor bueno, pues una tarificación horaria diferente. Entonces, esos tramos no les afectan. En función de la empresa es adecuado también ver qué tipo de tarifa les interesa contratar, porque
quizá esta tarifa pues una tarifa indexada en el que se vea, digamos, relacionado con el PVPC, que es el precio que regula el gobierno, pues a lo mejor no le interesa porque, claro, es cuando, digamos, en los tramos punta es cuando más actividad tiene. Porque lógicamente las empresas, pues hay muchas empresas que por la noche no producen. Entonces, pues les interesa, para ese tipo de negocio les interesaría otro tipo de tarifas, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, en esta parte, lo interesante es que sepamos la distribuidora que tenemos, que eso también aparece en otras facturas, aparece en otros datos, digamos, donde nos aparece el CUPS y tal, ahí nos aparece el nombre de la distribuidora, donde tendremos que acceder para poder ver qué potencia nos interesa tener contratado. Para poder acceder a nuestro contador digital hay que acceder a través de la distribuidora y en este caso, en esta factura, lo pone aquí. Esta factura es de Naturgy, pero bueno, en otras comercializadoras lo pone de otra manera. Luego, los datos de facturación pues también vienen aparecidos lógicamente en las facturas. Y luego aquí, por ejemplo, pone los datos de suministro de la electricidad. Aquí es importante que sepamos cuál es nuestro CUPS, que es como nuestro DNI de la luz, ¿vale? Entonces, ese número es importante conocerlo porque para hacer cualquier cambio con una comercializadora o algo, pues te lo suelen pedir. ¿Vale? Y luego, pues la ficha fin de contrato también es importante de cara a lo del tope del gas. Si veis que tenéis una fecha fin de contrato muy próxima, o sea, por ejemplo, ahora en octubre, noviembre, pues estar atentos porque a partir de ahí os van a cobrar ya el tope del gas, ¿vale? Si ahora no os lo están cobrando, pues os lo cobrarán más adelante. Y luego aquí también que se indica la potencia contratada. ¿Vale? Luego, bueno, pues esta parte no es importante. Y luego aquí, en la última parte de las facturas, pues pone cuál es, digamos, el impacto ambiental de nuestra comercializadora. En este caso, la letra F sería un impacto ambiental importante. La media nacional está aproximadamente la letra D, es decir, que utilizan energías renovables y al final es lo que yo aconsejo a todos mis clientes que intenten, bueno, en cualquier cambio, pues tirar por todo ese tipo de comercializadoras que están en el impacto, digamos, en el menor impacto, que sería la, ¿vale? Bueno, pues ahora para ahorrar en la factura de la luz, a ahora qué potencia contratada tenemos, bueno, pues tendríamos que saber esa parte, luego conocer cuál es nuestro consumo y en qué periodos realizamos los mayores consumos, ajustar lógicamente la tarifa y ajustar la potencia contratada, ¿vale? Si no sabemos hacer cualquiera de estas, bueno, pues de estos apartados, pues tendremos que contratar un servicio de consultoría energética, bueno, pues como el mío o como muchísimos otros compañeros que se dedican a ello, ¿vale? ¿Cómo podemos ajustar la potencia contratada? ¿Qué es la potencia contratada? Vamos a ver. Luego vamos a acceder al registro. Bueno, os voy a explicar cómo acceder a la web de la distribuidora y cómo registrarnos en la página. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y los datos del contador digital para que sepáis qué tenéis que hacer cuando accedáis al contador. Por ejemplo, la potencia contratada es la unidad que limita el número de aparatos que podemos conectar a la red, ¿vale? Si ponemos la lavadora, el lavavajillas, todo a la vez, yo que sé, salvo en ocasiones excepcionales, nos saltará la luz, seguramente, ¿vale? Entonces sí es importante, bueno, pues tener una conciencia y, bueno, pues intentar al máximo posible, pues no poner a la vez pues un número elevado de electrodomésticos. Es un término fijo, lo pagamos
fijo mes a mes. Aunque no hagamos ningún consumo, nos vamos un mes entero de vacaciones, lo seguimos pagando, ¿vale? Y aquí os he puesto más o menos unas tablas de qué sería una potencia media por vivienda, ¿vale? Bueno, por negocio depende, porque los negocios es diferente, suelen tener en función del negocio pues otros equipos, otras instalaciones energéticas en el negocio, entonces, bueno, pues la potencia puede subir. ¿Vale? Pero bueno, por ejemplo, para vivienda sería más o menos estos números lo que barajamos. Pero bueno, ahora no obstante, os voy a enseñar el contador. ¿Cómo accederíamos a nuestro contador? En este caso, a través de la distribuidora de Iberdrola, ¿vale? Daríamos aquí a registrarme y tendríamos que seguir los pasos que nos salen en bueno, pues meter el CUPS, ese que os he dicho que aparece en la factura, meter el DNI, meter un teléfono, meter un correo electrónico y con eso, pues, podríamos acceder a nuestro contador digital, ¿vale? Entonces, una vez tengamos eso, el acceso al contador digital nos aparecería de esta manera. Esto en el caso de Iberdrola, ¿vale? Pero en otras distribuidoras es muy similar. Pues después os voy a pasar mi contacto y cualquiera os podéis poner en contacto conmigo y preguntarme, oye, que no encuentro cómo hacerlo. Y yo os lo comentaría sin problema. Lo interesante aquí sería pinchar aquí donde pone potencia, ¿vale? Para ver nuestra gráfica de potencia. En este caso, la gráfica de potencia en este cliente tenía un consumo de 4,6, que sería la línea esta horizontal que veis aquí, y el consumo de los máximos de potencia durante estos 5 meses ha sido el 3,2 aproximadamente. Con lo cual, si pinchásemos aquí, por ejemplo, nos da una serie de recomendaciones, ¿vale? Que aquí lo pone. Por ejemplo, las recomendaciones en este caso, que pues dice que en los últimos 5 meses el consumo de la potencia ha sido de un 30% inferior a la que tienes contratada y un 31% en el periodo valle. ¿Vale? En 30 en el periodo punta y un 31 en el periodo valle. Entonces, esto ya nos está diciendo que tenemos una potencia contratada de un 30% mayor a la que necesitamos. ¿Vale? Entonces, eso ya nos está dando una orientación de a cuánto podríamos bajar la potencia. Lo interesante en este caso pues, sería tener una gráfica lo más ajustada posible, ¿vale? Yo a mis clientes les suelo recomendar bajar la potencia hasta, pues eso, el 3,2 que ha sido su máximo de potencia, digamos, en todo un año. Lo interesante aquí en esta tenemos solo 5 meses, pero lo interesante sería que os apareciese un año entero para, bueno, pues que no haya desfase entre el invierno y el verano y que no saltaseis ningún pico de potencia y la bajemos demasiado, ¿vale? Pero, por ejemplo, si aquí tenemos el año entero y aparecen todas en 3,2, sin problema se podría bajar, porque siempre además en la potencia tenemos un margen de aproximadamente un 20% que no saltaría a la luz. Es decir, si aquí, por ejemplo, consumimos un 20% más, nos aparecería la gráfica hasta aquí. Esto nos aparecería en el color naranjita el resto, digamos, de la barrita azul, nos aparecería en amarillo, o sea, en naranja hasta aquí. Pero no nos saltaría la luz porque tendríamos un 20%, digamos, de margen hasta que nos saltase la luz, ¿vale? Si superamos ese 20% ya sí que no nos podría saltar. Pero por eso yo recomiendo el dejarla aquí y así nos aseguramos que no nos salte. Si estamos muy, muy, muy concienciados o bueno, pues queremos bajarla mucho porque vamos a hacer una modificación en nuestros hábitos de consumo muy fuerte y tal, entonces ya podríamos bajarla un poquito más, ¿vale? Pero bueno, yo lo que recomiendo normalmente es dejarla aquí y ya si más adelante pues vemos que no, incorporamos esos hábitos y la podemos seguir bajando al año siguiente, pues se puede volver a bajar. Y la bajada de potencia, el coste que tiene es unos 10 euros, 10,95 creo que es algo así, la bajada de potencia. O sea que es un coste súper asumible para luego lo que nos podemos ahorrar, ¿vale? Luego el tema de
subvenciones. Para temas de eficiencia energética han salido bastantes subvenciones. Yo voy a contar las que hay de la Junta de Extremadura, pero de cada comunidad autónoma pues vendrán las subvenciones y quizá los importes varían un poco, pero vamos, más o menos serán similares. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay ayudas para rehabilitar edificios en cuanto a mejora energética. Es decir, si vives en un edificio de vecinos y tal, puedes hacer reformas en el edificio en conjunto, es decir, aislamientos, mejora de tejado, tal, cosas que mejoren la eficiencia energética del edificio. Lo puedes, digamos, solicitar estas ayudas y, bueno, pues según el ahorro energético que se genere y tal, todo esto, pues lógicamente tiene que llevar sus certificados energéticos, hacer sus estudios y tal, para ver cuánto ahorras, digamos, energéticamente, y entonces en función del ahorro energético, pues te darán un porcentaje de subvención u otro. Pero como veis es hasta 18.800 euros. Esto en el caso, por ejemplo, de casas unifamiliares, bueno, viviendas, digamos, de nueva construcción, siempre y cuando sea rehabilitaciones, por ejemplo, casas de pueblo, etcétera, se pueden solicitar porque al final lo consideran como un edificio. Entonces, siempre y cuando no se tire y se haga construcción nueva, que entonces hay otras ayudas, pero si se rehabilita, sí que se pueden pedir este tipo de ayudas, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros colaboramos con estudios de arquitectura e ingeniería que realizan este tipo de trámites y, bueno, pues si necesitáis información, pues os lo podría facilitar. Luego, en el caso de viviendas, pues las ayudas son bastante interesantes porque son hasta una cuantía máxima de 3.000 euros con un máximo subvencionable de 7.500 por reformas, digamos, en la vivienda. Es decir, si cambias las ventanas, si pones unas ventanas de ahorro energético, pues con rotura de puente térmico y una serie de características, que esto los arquitectos o aparejadores lo conocen estos datos, pues te podrías beneficiar de esa ayuda de los 3.000 euros. ¿Vale? Luego también está para el tema del libro del edificio y tal, para proyectos de rehabilitación a nivel, digamos, integral de edificios, y las ayudas también son bastante considerables. Diferencian, digamos, entre unidades, viviendas unifamiliares o colectivas de menos de 20 unidades o colectivas de más de 20 unidades, pues para edificios ya más grandes. ¿Vale? Ahí tenéis el enlace y cualquier información que necesitéis pues lo podéis consultar en la Agencia Extremeña de la Energía y si no, bueno, pues podéis contactar conmigo y también preguntarme. Y luego vamos a hablar de inversiones rentables y verdes, que serían las energías renovables. El tema de las subvenciones y las inversiones. ¿Vale? El tema de las subvenciones, bueno, pues aquí os he dejado un poco para que sepáis qué tipo de instalaciones se subvencionan. Como veis, lógicamente los paneles solares se subvencionan, la eólica se subvenciona, el almacenamiento también, ¿vale? El tema de las baterías. Luego para temas de agua caliente sanitaria, la biomasa, geotermia, bueno, pues todos estos tipos de energías renovables están subvencionados. Las tablas son un poquito engorrosas y tal, consultar, están en la página de la Agencia Extremeña de la Energía y, bueno, pues si tuvieseis alguna duda, mira, estoy dudando entre instalar aerotermia o solar térmica. Lo mejor es consultar pues eso, al arquitecto o el aparejador que te lleve, digamos, la reforma. Si ellos vieseis que no detectáis que no tienen conocimientos en eficiencia energética, o bien buscar otro profesional que sí que lo tenga, o bueno, me podríais consultar y yo os podría poner en contacto, ¿vale? Porque tengo, bueno, pues compañeros profesionales que se dedican a ello y que somos, digamos, en el tema de la eficiencia, pues estamos un poco puestos y nos complementamos. En el tema, por ejemplo,
aquí os he puesto un ejemplo de una inversión de paneles solares, ¿vale? Para que más o menos sepáis de qué valores estamos hablando. Por ejemplo, el precio medio en una instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo oscila entre los 1.500 a 2.500 aproximadamente por kilovatio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos en nuestra vivienda pues una media de las viviendas españolas es de 4,4, ¿vale? Si en nuestra vivienda tuviésemos ese 4,4, pues el precio medio podría oscilar de la instalación de los paneles entre los 6.000 y los 11.000 euros aproximadamente, ¿vale? Sin subvención. Luego, un panel solar puede reducir de 30 a 70 euros la factura anual. Si instalásemos 6 paneles solares, podríamos reducir 300 euros anualmente, y si instalásemos 10, pues 500 euros que podríamos ahorrar anualmente. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, con las subvenciones también que hay, es una forma muy recomendable de ahorrar energía en nuestra vivienda. Y ahora os explicaré también el tema de las comunidades energéticas, porque también, digamos, de esa manera nos ahorraríamos los costes de esas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que al final que vayamos por este camino. A mí me parece que el camino tendría que ser más voluntario, pero a día de hoy me parece que lo están poniendo como casi obligatorio para el hacer este tipo de inversiones, para dejar de pagar los precios que estamos pagando por un bien básico como es la energía. Bueno, antes de hacer ninguna inversión, lo que yo recomiendo es, lo primero, reducir el consumo, ¿vale? Eso sería no sé, como los 10 mandamientos, ¿no? de la eficiencia energética. El primero sería el reducir nuestro consumo. ¿Cómo reducir nuestro consumo? No implica no ver la tele, no implica no poner la lavadora, nada. O sea, no implica volvernos locos. Simplemente reducir nuestro consumo es tener unos hábitos, pues, digamos, que sea más sostenible, ¿vale? Por ejemplo, pues, bueno, pues si tenemos el frigorífico vacío, tenemos muy poquita comida, pues llenarlo con botellas de agua llenas, que en vez de irlas tirando, pues las dejamos ahí acumulándose en el frigorífico, y oye, al abrir y cerrar la puerta, pues ya no se pierde esa cantidad de aire que luego se tiene que volver a enfriar. Si descongelamos los alimentos, pues descongelarlos también en el frigorífico, dentro del frigorífico, no fuera, y así ese esfuerzo de enfriar, digamos, no lo hace el frigorífico. Son pequeños detalles que, bueno, yo también realizo formaciones en temas de ya, digamos, centrados en eficiencia energética, y esos tips y esos truquillos pues los voy recomendando para poder reducir ese consumo. Luego, analizar la tarifa y la potencia contratada, que es lo que hemos hecho al principio, pues conocerlo. El tercero sería invertir en aislamiento térmico, o bien en nuestra vivienda o nuestro negocio. Antes de hacer ninguna inversión en energías renovables o tal, yo recomendaría primero hacer una inversión en el aislamiento térmico, ver qué pérdidas energéticas o térmicas estamos teniendo en nuestra vivienda. Si tenemos puntos pues especialmente fríos, o por donde tenemos muchas pérdidas energéticas, pues tenerlos controlados y repararlos, y ya después hacer la instalación en energías renovables, porque claro, el aislamiento al final, que hace que tú reduces tu consumo. Si inviertes en aislamiento, al final a largo plazo estás reduciendo ese consumo, y luego la instalación de las energías renovables, pues si pones paneles o lo que sea, va a tener que ser o sea, puede ser una inversión mucho más razonable y más económica, porque vas a tener, o sea, vas a producir o a consumir menos energía, con lo cual el adaptar esa instalación de energías renovables a tu consumo te va a resultar también más económico, ¿vale? El tema de las comunidades energéticas, pues bueno, simplemente quería comentaros que son entidades jurídicas sin ánimo de lucro, son de participación abierta y voluntaria, son autónomas.
por ejemplo, tienen, bueno, pues participan en este tipo de comunidades tanto ayuntamientos, entidades locales, empresas, pequeños negocios, participa también la ciudadanía, lógicamente, y de esta manera se pone, digamos, sobre la mesa pues digamos, una nueva entidad, puede ser cooperativa, puede ser asociación, donde se va a crear un espacio donde esas personas y esos colectivos van a poder implicarse sobre cómo gestionar y cómo producir su propia energía. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues que, por ejemplo, si se ponen de acuerdo que quieren hacer una instalación de paneles solares, pues claro, si se ponen 20 personas de acuerdo con negocios, con ayuntamiento, lógicamente la inversión de esas 20 personas se va a reducir muchísimo porque lo van a hacer de una manera conjunta y a la vez en el tiempo, en un único espacio. Entonces el ahorro de costes es bastante interesante. Y luego, bueno, otros tipos de beneficios que tienen, no solo económicos. Los económicos, aparte de la reducción de la factura energética para cada persona, bueno, pues también tendrían mayor independencia económica porque, bueno, pues, o sea, perdón, que al producir su propia energía, pues claro, a lo mejor tendrían que consumir energía de la red, pero muchísimo menos, en muchísima menos cantidad. Luego tienen una reducción de la inversión, por lo que he comentado el tema de las compras colectivas, fomentan el empleo local, pues también generan un mayor desarrollo en el territorio. Y luego los beneficios ambientales que producen pues, son el de reducir el consumo energético, reducen las emisiones contaminantes, porque lógicamente si pues, instalamos energías renovables, pues se van a producir muchísimas menos emisiones. Van a luchar contra el cambio climático, van a fomentar la sostenibilidad del territorio. Entonces, bueno, pues son una serie de beneficios bastante interesantes para este tipo de comunidades. Y luego no hay que menospreciar los beneficios sociales, porque estas comunidades energéticas pues, crean empleo local, pueden luchar contra la pobreza energética de la localidad, porque se pueden sumar a esa cooperativa o esa asociación colectivos vulnerables o pues eso, personas bueno, que no tienen un acceso a este tipo de instalaciones, por ejemplo, de paneles solares, y sí que lo tendrían a través de estas comunidades energéticas. Luego, que también se conseguiría una transición energética justa y social realmente, porque al final si lo hacemos, digamos, la ciudadanía es cuando conseguimos que esa transición energética se cumpla. Y luego habría bueno, pues fomentaría una cohesión social, porque ya se crea un grupo de debate, un grupo de interesados bueno, que estarían en contacto para fomentar también una cultura energética en la que, bueno, pues aparte de esa instalación pues, paneles solares, por ejemplo, si quisiesen hacer, pues se podrían también, lo que he comentado antes, ¿no? Antes de hacer la instalación de los paneles solares, pues analizar las viviendas o los negocios o tal, o las entidades, pues si hay administraciones públicas, para mejorar la eficiencia energética de esas instalaciones y ver el tema de aislamientos, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, que también lucharían contra el despoblamiento rural porque, bueno, pues se crearían facilidades para las personas que viven en esos municipios, ¿vale? Yo os quería comentar también que aquí en Extremadura existe una cooperativa extremeña que se llama En Verde. Es una cooperativa que nació como comercializadora energética para, digamos, luchar un poco contra el modelo energético y bueno, pues que realmente las personas socias que participan en esta cooperativa pues tengan una alternativa a las comercializadoras habituales. Bueno, también En Verde está desarrollando comunidades energéticas aquí en Extremadura y bueno, aquí tenéis la página web donde podéis visitar
visitarla y ver las tarifas que tienen, bueno, todo lo que promueven, etcétera. Si no estáis aquí en Extremadura no hay problema porque existen un montón de cooperativas a nivel nacional como Goyener, Som Energía, que son a nivel nacional, que están distribuidas por todo el territorio y también funciona muy bien. De hecho, hacen inversiones para temas de energías renovables que se les suelen acabar en cuanto que publican digamos, la posibilidad de inversión entre sus socios, se les acaba la inversión en pocos días de todo el interés que suscitan. ¿Vale? Y bueno, luego, pues ya por último, comentaros un poco los servicios que yo hago desde SM Servicios Medioambientales. Los de consultoría energética, pues sería el tema de ajustar la tarifa, ajustar la potencia contratada, que estos son servicios gratuitos. Luego el asesorar sobre eficiencia energética, ayudar en la tramitación de las subvenciones, etcétera, pues son servicios que también realizamos. El desarrollar comunidades energéticas y fomentar comunidades energéticas, incluso charlas, eso son actividades que también realizamos y fomentar las energías renovables también, porque bueno, pues creemos que es el camino a seguir en el modelo energético actual. Y luego, bueno, pues aparte de estos servicios, pues, bueno, pues yo soy ambientóloga y también realizamos pues auditorías de mediciones de calidad del aire interior, tratamientos de prevención de Legionela y control de plagas, simplemente como información para que sepáis nuestros servicios. Y nada más, muchas gracias a todos por asistir. Quería no enrollarme mucho para dejar tiempo a preguntas y cualquier duda que tengáis, pues me lo comentáis. Y deciros también que tenéis un regalito de una consultoría de 30 minutos gratis para quien se quiera poner en contacto conmigo, pues vemos en detalle cualquier cosa que necesiten. Gracias a todos. Sara, dejas de compartir pantalla y abrimos Sí, el turno de preguntas. claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Pero Sara, Sí, yo tengo tengo una pregunta. ¿Hablaba alguien? Sí, hablaba yo, pero me da igual, Fernando. Empieza tú. Bueno, a ver, yo recientemente, como creo que te comenté, hice una instalación en mi campo, una ampliación de instalación solar en mi campo. En este caso concreto, instalé, creo que han sido 3 kilovatios y medio, 3 kilovatios y medio. El problema al que nos enfrentamos con este tipo de instalaciones es los días nublados. Claro. En el caso de Extremadura tenemos la suerte de que hay pocos, pero los hay. De hecho, yo tenía una serie de instalaciones automatizadas en mi instalación, la bomba del pozo, en fin, algunas cosas de estas, ¿no? Y un fin de semana cuando llegué, pues no tenía nada de energía, se había ido todo al carajo, porque al no cargar las baterías al ritmo que estaba saliendo la energía que estaba utilizando, pues se quedaron a cero. La pregunta es, para una instalación de una vivienda habitual, no de campo, porque la mía eso es un problema secundario que se solucionó rápido, ¿qué mínimo necesitas de energía? Y con esa instalación solar te daría la seguridad de que durante todo el año puedes disfrutar de energía solar solo, sin tener que recurrir a los mangantes habituales. A ver, pues es una pregunta complicada, porque ¿qué pasa? Que para abastecerte en días nublados, la inversión, lógicamente, que tendrías que hacer sería más alta para que en esos días nublados, digamos, tu potencia contratada te llegase a
mínimo que tú necesitas para consumir. Entonces, por eso la independencia, digamos, la independencia energética 100% a día de hoy es muy, muy, muy complicado. A no ser que tengamos, pues, viviendas de nueva construcción en las que, pues, del tipo Passive House y todo este tipo de construcciones que son muy, 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 muy eficientes energéticamente, ¿vale? No tienen prácticamente pérdidas energéticas ni térmicas. Entonces ahí, en ese tipo de viviendas, quizás sí que sería posible, pues eso, hacer una instalación mayor de la que tú necesitas para, con los coeficientes que manejan los instaladores, instalarte, que hagan el cálculo con los días nublados y pues con ese cálculo instalarte la potencia mínima que tú necesitarías. Para eso es importante los datos que hemos visto del acceso al contador digital para que vean cuáles son tus picos de potencia y tal. ¿Qué pasa? Que yo hasta donde, bueno, pues donde me estoy moviendo hay... no hay muchos instaladores que realicen esos estudios tan exhaustivos. Normalmente, pues lo que se hace es pedir una factura de la luz y dar un presupuesto, que eso lógico, vamos, eso está muy bien, pero una vez que contratas o que dices, mira, vale, pues sí, lo voy a hacer contigo, sí que recomendaría que ahí sí que te hicieran un estudio más pormenorizado donde vean, pues eso, cuál ha sido tu pico de consumo, cuánto vas a necesitar, que te hagan un estudio de la orientación que tenga, el tema de pues, la insolación, ¿no? Los días nublados, para que no tengas esos problemas. ¿Qué hace una persona normal que, bueno, pues o que se suele hacer habitualmente? Pues hacer una instalación, pues a lo mejor de esos 4,4 que hemos visto de potencia aproximadamente, y cuando hay un día nublado o cuando hay un día, pues eso, que llueva más y tal, y que no haya, que esos paneles no estén generando, pues tirar más de la luz, vamos, de pagar esa parte por la factura, como lo veníamos haciendo antes de tener esa instalación, ¿sabes? Entonces, luego hay, por ejemplo, para la gente que tiene paneles solares y tal, hay este tipo de cooperativas energéticas que sí que pagan los excedentes mucho más altos que el resto de comercializadoras. Entonces, estas cooperativas, por ejemplo, en el caso de Enverde, lo pagan a 17 céntimos el kilovatio hora, que es, vamos, casi más de lo que te están cobrando por el impuesto del gas. ¿Vale? Entonces es interesante estudiar ese tipo de tarifas en esos casos de que haya una instalación de paneles solares, porque pueden ser tarifas bastante ventajosas en estos casos. Las grandes comercializadoras, cuando tenemos, por lo menos hasta ahora, en temas digamos, de energías renovables, no tienen tan adecuadas las tarifas. Tienen unas tarifas estándar, pero no las tienen tan enfocadas a esas personas que tienen instalaciones de energías renovables. Entonces, bueno, es simplemente pues, estudiar el caso concreto y ver qué instalación se necesita, qué tarifa es la más adecuada. Sería un poco eso. Pregunto yo. Jorge tenía una pregunta. Sí, me ha parecido escucharte que decías al principio que aquí en España, con respecto a Europa, se paga la factura de luz más cara. Sí. En Francia, vamos, la noticia es de hoy, yo la he visto hoy. En Francia, vamos, esto es una noticia, quiero decir, será una tarifa en concreto con una tarifa en concreto de Francia, ¿vale? No me he leído más allá del titular, pero sí que se está pagando más por lo del tema también del impuesto del gas, me imagino, ¿vale? Pero te lo comento, sin embargo, el precio del kilovatio en España es mucho más barato que en otros países, como puede ser Francia o Alemania. Si el precio del kilovatio es más barato en España que en Francia o Alemania, ¿cuál es el motivo de que la factura en España sea Pues más será cara que en porque no están contabilizando el impuesto del gas. Por ejemplo, en la
facturas bueno, la mayoría de las que yo controlo, el impuesto del gas es un impuesto que ponen aparte. Entonces, digamos, el precio del kilovatio en la factura que yo os he enseñado, creo que eran 29, 26 y 19, algo así, y el impuesto era 14 céntimos. Entonces, esos 14 se lo tendríamos que sumar a los 19, o sea, perdón, sí, a los 19, a los 26 y a los 29 para hacer digamos, el cómputo y comparar lo mismo, comparar el precio del kilovatio hora. Entonces, si eso es, o sea, yo la verdad es que no he visto ninguna factura extranjera y no sé a cuánto exactamente están pagando el kilovatio hora. Pero vamos, ahora mismo con lo del impuesto del gas, a quien no se lo estén pasando, que dé palmadas con las orejas porque es un impuesto que yo estoy bastante indignada con. Bueno, lo han hecho para que no suba el precio del gas y para que no suban el precio de la energía, como hemos tenido las subidas del año pasado, pero claro, es un impuesto que está repercutiendo en los mismos de siempre. Entonces, bueno, pues no nos queda otra los que lo tenemos que pagar que pagarlo. Pero yo, por ejemplo, cuando algún cliente me pasa una factura que no tiene, digamos que tiene un contrato anterior al 26 de abril de este año, yo le digo, no lo toques. No la muevas, no hagas nada hasta que te venza el contrato. Cuando te venza el contrato, entonces hablamos. Pero mientras que no le paguen, no le apliquen el impuesto del gas, pues oye, esos 20, 30, 40 euros que se está ahorrando. Es que yo he llegado a ver facturas en julio de 500 euros una vivienda. Entonces. Mira, Sofía también está por ahí. ¿Alguna pregunta más? Que seguiremos dependiendo de los mangantes. Por desgracia, no nos queda otra. Bueno, hay formas. El tema de las energías renovables está cada vez más en auge. Hay muchas subvenciones. También ahora se está fomentando mucho pues la financiación. Entonces, al final, si te lo planteas como una inversión, lo financias a largo plazo y lo que te ahorras esos meses en la factura de la luz lo inviertes en pagar tus paneles solares, que a largo plazo van a ser tuyos y va a ser una instalación tuya, pues bueno, pues hay que pensarlo, porque como está la luz hoy en día no es ninguna tontería. Sí, aquí lo que te dije, en Extremadura tenemos la suerte de que por lo menos 9 meses al año o 10 estamos con luz suficiente para coger energía solar. Pero si tienes que estar 12 meses para que no te fallen esos otros 12 meses pagando un fijo a esta gente y el poco consumo que tenga, más impuestos. En fin, yo soy muy feliz en mi campo porque no pago nada de nada. Entonces, de puta madre. Pero en casa estoy viendo que eso no es posible todavía y que tú vas a hacer una inversión de 12 o 13.000 euros y al final vas a tener que seguir dependiendo de esta gente en menor medida, pero aún en fin, te va a seguir llegando la facturita de marras con los impuestos que ellos quieran en las condiciones que ellos quieran, porque aquí en fin, tenemos unas tragaderas. Por eso es interesante lo que os he comentado de las comunidades energéticas, porque es una manera de ahorrar. Ahí no estaríamos pagando esos 11.000 euros, estamos hablando de ahorro en la inversión de 30, 40, 50% de ahorro en la inversión. Entonces ya los números salen mucho más interesantes. Entonces, este tipo de comunidades, claro, ¿qué pasa? Que es más costoso constituirlas, tienen, digamos, unas dificultades de poner de acuerdo
personas, que no estamos acostumbrados. Aquí en España no estamos acostumbrados a ese tipo bueno, de asociaciones o cooperativas que funcionen. Pero es que en los países nórdicos es que se han creado un montonazo de comunidades energéticas antes de fomentarlas Europa, que ahora hay mucho apoyo europeo y que dan subvenciones para su creación y mantenimiento y tal, pero hay en países europeos que se estaban haciendo ya desde hace tiempo. Hace vamos, más de 5 años yo vi un reportaje, no sé si era en Informe Semanal o algún canal de estos, donde había como un barrio, no sé si era en Alemania o Suecia o por ahí, un barrio como unas viviendas unifamiliares donde ahí ellos se gestionaban todo. Tenían como una lavadora, una lavandería y tal, donde tenían la lavadora y en sus casas no tenían lavadora. Tenían paneles solares que abastecían a todos. Tenían un parque infantil que ellos lo mantenían para que tenían niños. O sea, tenían un montón de servicios que ellos solos se autogestionaban y les funcionaba fenomenal. Pero claro, es que esa cultura pues es muy diferente a la cultura nuestra. Es que Pero bueno, estás hablando de países con es una ir cultura cambiando social poco a diferente. poco. Estás Claro, hablando de países pero con una bueno, cultura social diferente. pero que a lo mejor Aquí hay, es por impensable ejemplo, decir vamos a tener una lavandería común para un barrio. Vamos, se ríen de ti si propones eso, ¿no? claro, pero Sin bueno, embargo, en que estos países es cuestión de dar con las personas interesadas. O sea, yo, por ejemplo, pues yo estoy muy concienciada porque, lógicamente, pues claro, al ser ambientóloga también de mi formación y todo, ¿no? Pero si doy con personas que tienen mis intereses y tal, pues ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo hacemos en conjunto? Antes que hacerlo yo y ponerme yo mis placas, ¿por qué no nos podemos beneficiar 10, 12 personas que pensemos más o menos lo mismo y que estemos de acuerdo en hacer un tipo de inversiones? Que no me parece tan difícil en ciudades grandes el pero ponerse cuando de acuerdo hablas, Sara, con... cuando hablas de cooperativas, ¿estamos hablando de algo parecido a lo que ha hecho Electricidad La Serena? No, Es ¿O que eso no es de diferente? no, es Electricidad La Serena, totalmente... eso es de Iberdrola. o sea, Bueno, pero claro, eso es una se ha hecho empresa. en los tejados de la nave que tiene ahí en el polígono Electricidad La Serena. Pero es algo muy parecido. Pero no, es que eso no supone un ahorro. Claro, Digo un ahorro es que eso no... considerable. Porque a mí me hablaban que en Ahí, mi ahí, factura... ahí el particular no hace inversión. El particular no tiene ningún tipo de inversión que Exacto. realizar. Paga 6, Y te 12 euros ahorras al mes 16. y se puede Te ahorras beneficiar, 16. claro, y se puede beneficiar de ese ahorro en la factura. Por eso digo que es Pero diferente de lo que tú estás estamos hablando. hablando... Sí, estamos hablando de otra cosa diferente, porque en las comunidades energéticas al final son cooperativas o asociaciones donde la voz y las decisiones las toman los socios. O sea, si tú eres miembro de esa asociación o de esa cooperativa, puedes decidir, pues mira, no quiero hacer una instalación de paneles solares porque quiero instalar biomasa. Y te pones de acuerdo con el resto de la gente, vale, pues venga, vamos a empezar por la biomasa y luego ya vemos. Venga, no queremos hacer instalación ninguna, lo primero que vamos a hacer es mejorar el aislamiento y hacer un estudio de todas nuestras viviendas, y en vez de contratar yo un estudio para mí, para mi vivienda, pues lo contrato con mis 10 compañeros de la asociación cooperativa, que lógicamente pues también te van a abaratar costes a la hora de hacer 10 de golpe, ¿sabes? La ingeniería o el arquitecto, el aparejador que te realice ese certificado energético o esa auditoría. Entonces, al final, bueno, pues es un poco ir todos en la línea. A lo mejor en esas 10, 20 personas, pues uno se le ocurre una cosa, a otro se le ocurre otra. Para el tema del consumo, de cómo reducir el consumo, pues uno puede decir, oye, pues mira, yo este mes he puesto la bomba de calor y he quitado la calefacción y me ha ahorrado tanto en la factura. Pues al final la cultura energética es desarrollar esa cultura energética que prácticamente hasta ahora claro, que está tan cara la luz que no te queda más remedio que enterarte de cuánto estás pagando el kilovatio hora y tal, pero hasta hace 2 años
nadie sabía, nadie conocía lo que ponía en la factura de la luz y vamos, yo a día de hoy todavía me encuentro mucha gente que no sabe interpretar la factura, ni lo que está pagando, ni nada. Entonces, al final, pues es poco a poco ir enseñando a la gente y bueno, pues el boca a boca también ayuda mucho. Entonces, bueno, poquito a poco. Muy bien. Fenomenal, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hemos acabado a la hora justa. Nada, hemos sido puntuales. Un punto. Joder. Pues ya